Esta arma aquí se compara a una espada de dos, compara a una espada de dos filos. No dice que es espada de dos filos, sino dice es como espada de dos filos, más cortante que la espada de dos filos. Así dice la palabra. ¿Cuánto dice en gloria a Dios? Listo. Para poder enseñar, charlar, yo también voy a bajar abajo. Vamos a hacer familiaridad, vamos a hacer amistades, vamos a ser muy cercanos, no se preocupen. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya estamos. A su nombre, a su gloria, a su maravilloso gloria. Aleluya. Listos. Bendito Señor. ¿Escuchan ahí? ¿Están escuchando? A ver, un poquito más, ¿ya? Para que les mire a ustedes. Ahora deben escuchar bien, ¿ya? Gracias al Señor. Aleluya. Aleluya. Ya, listo. No me quejen más, ¿ya? Bendito sea el nombre de Cristo. Gracias al Señor. El día domingo antepasado, en mes de febrero, ¿se recuerdan? Último domingo de febrero, ¿qué hablamos? ¿Se recuerdan de qué hablamos? Hoy, Dios mío, ¿cómo les ha pasado? Se olvidaron. Hablamos de los diezmos. Él les había dicho, vamos a continuar este mensaje. Y este domingo pasado, ¿cómo era la fiesta con el Señor? ¿Cómo era el aniversario de la iglesia? No hemos hablado. Ahora vamos a hablar, vamos a continuar. ¿Cuánto dice amén? Todos los que han venido ese domingo se recuerdan que hablamos de los diezmos. Netamente hablamos, hermanos. Por ejemplo, yo les he dicho, a ver, pero antes de todo, a todos nuestros hermanos de Argentina, queremos saludar también por lo que están, hermanos, ahorita conectados con nosotros directamente allá en Argentina. Que Dios lo bendiga. En Puerto Deseado, estos días iba a viajar, por ejemplo, el día de mañana iba a viajar para allá. Resulta que no hay pase, hay lluvia, de repente hay bachi también, o sea, hay también de repente derrumbe para el avión. No llega avión a Jauja. Entonces, la razón, he tratado de postergar el viaje hasta el 24 de este mes. Lunes 24 estaremos saliendo de viaje para allá. Y también queremos establecer ya esa iglesia formalmente allá en Puerto Deseado, en Argentina. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre, a su gloria. Bien. Entonces también nuestros hermanos allá en Argentina ahorita seguramente están también pendientes de nosotros. Y ellos también me decían, pastor, en la enseñanza del diezmo maravilloso. A veces ellos me decían, nosotros allá suficientemente quizás todo eso no sabemos, como somos nuevos, desconocemos y pertenecemos a otra organización, pero esa organización no ha tenido esa capacidad de enseñarnos como tal usted nos enseña. Entonces, la verdad, vamos a continuar esa enseñanza de los diezmos porque en el amor de Jesús es muy importante. ¿Cuánto dice amén? Por ejemplo, para todos los que se recuerdan, ¿quién había presentado el primer diezmo? Vamos todos, ¿eh? ¿Quién había presentado el primer diezmo? Abraham. ¿A quién había presentado? Al sacerdote Melquisedec. Toditos digan, al sacerdote Melquisedec. La ley era, perdón, hermanos, el diezmo era antes de la ley o después de la ley. ¿Se recuerdan ustedes? Antes de la ley, 400 años antes de la ley. Dios amado, si vendríamos a hablar quién es Abraham, de cuál de los hijos
descendiente del cual de los hijos de Noé es Abraham. Otro día, pero vamos a hablar de eso. No es del diezmo, ¿sí o no? Pero es necesario saber paso a paso todos estos asuntos. Es muy importante. Como cristianos evangélicos tenemos que estar bien informados de todas estas cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por ejemplo, de repente muchos no saben quién era papá de Abraham. Su papá de Abraham era Taré. Entonces, hermanos, ¿verdad? Abraham, regresando de donde había presentado su diezmo, ¿se recuerdan? Yo les he hablado, yo les he enseñado. Regresando de la guerra, había hecho una guerra. Abraham no sé cuántos sirvientes tenía. Abraham no había recolectado hombres de guerra de cualquier lugar, sino de su propio sirvientes. Por eso dice la palabra, Abraham tenía muchísimos criados. Muchísimos criados. Y usted sepa, ¿Abraham era pobre o era rico? Dirán ustedes. A ver, vamos por acá. ¿Cómo lo cree usted? ¿Abraham era pobre o era rico? Muy poquitos, hay dudas. En esta fila, ¿cómo habrá sido Abraham? ¿Pobre o rico? Grupo de fe, ¿qué me dicen? ¿Cómo habrá sido Abraham? ¿Rico o pobre? ¿O medio pobre nomás? Amados hermanos, la Biblia dice que Abraham era riquísimo, muy rico. Abraham tenía ganados. Abraham tenía oro, Abraham tenía plata, Abraham tenía, hermanos, sirvientes. Abraham era una persona, hermano, bajo la gracia, bajo la bendición de Dios. No era cualquier pobre, no era cualquier mendigo, no era cualquier necesitado. Por eso aún tenía muchísimos criados, sirvientes. ¿Cuántos hijos ha tenido Abraham? Por bendición, un solo hijo. Bajo la bendición de Dios, ¿quién era su hijo? Isaac. Claro, Ismael también era su hijo, pero eso era de carne. Tiene otro rama que hablar eso. Si hablamos de Ismael, podemos llegar a hablar de los musulmanes o de actual que está pasando en Medio Oriente. Hay un raza que está corriendo por ahí. Entonces, pero ese es otro campo. Yo no quiero entorpecer la idea o la enseñanza. Entonces, hermanos, cuando podemos ver, ya sabemos muy bien, 400 años antes de la ley, 400 años antes del pueblo de Israel, ya era puesto los diezmos. El primer diezmo que había presentado es Abraham. ¿A quién había presentado? Al sacerdote maravilloso, que era un sacerdote, amados hermanos, el sacerdote que a quien a quien Abraham ha presentado, a este sacerdote Melquisedec, hasta la lengua se traba, creo, con el nombre del sacerdote, ¿no? Este sacerdote, hermanos, ¿tenía padre? A ver, díganme ustedes, ¿tenía padre? ¿Tenía madre? ¿En dónde está hablando, hermanos? Hemos hablado en el libro de Hebreos. Claramente nos confirma. Este sacerdote no tenía ni papá, no tenía ni mamá, ni por último no tenía en qué día ha nacido, dónde ha nacido, ni por último se sabía dónde murió, cuándo murió, ni el cuerpo han enterrado. Era algo espiritual. Y era, claro, no era espíritu, también era carne y hueso, por eso ha presentado. Pero ¿cómo era este varón? Algo que de repente no podemos. Muchos de nosotros, hasta yo también me he quedado asombrado a leer esto, a entender todo esto. Por ejemplo, este sacerdote Melquisedec no era cualquier sacerdote. Era un sacerdote bajo la dirección de Dios. ¿A qué clase de hombre había presentado?
a un hombre que era sacerdote de Dios, era rey también en aquel tiempo. A eso había presentado todo el diezmo, había presentado de lo que había ganado de la guerra, lo que había traído de la guerra, había presentado. Desde allí nace los diezmos, a su nombre, a su gloria, a su maravillosa gloria. Por eso ese día yo les he dicho al sacerdote Melquisedec presentó todos los diezmos de la guerra. Habrán traído camellos, bueyes, cabras, ovejas, asnos, oro, plata, vestido, tantas cosas que han capturado, han traído. Y la 10ª parte le presentaron a este sacerdote. Y era la bendición de Dios. Seguramente Dios tocaría el corazón de Abraham. Y Abraham no ha presentado a cualquier sacerdote, a cualquier rey, a un hombre privilegiado que estaba en la presencia de Dios. A su nombre, a su gloria. Eso veníamos hablando. Algo también veníamos hablando. Estamos recordando un poquito todo esto. Veníamos hablando, hermanos, del diezmo. Ese día, este domingo antepasado, hemos dicho que el diezmo, ¿en cuántos rubros había sido dividido? ¿Se recuerdan? Hay veces entra por acá, sale por acá, muchos Antonios. El diezmo estaba dividido en 3 rubros. Era para los levitas. Era también para el templo, que en aquel tiempo era el tabernáculo de Dios. Era también para atender a la gente pobre y a la gente necesitada. Entonces el diezmo no era tan solamente para que termine en un solo lugar. Entonces el diezmo era para los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los que trabajaban en el altar de Dios. Los levitas, dicen, no tenían chacra, ni trabajo, ni negocio. Los levitas eran netamente al servicio de Dios en el altar de Dios y comían de las ofrendas, de los diezmos ellos. Los levitas recibían el diezmo. Y el diezmo de los diezmos también sacaban, enviaban a los sacerdotes. Eso nos enseñaba la palabra. Y luego también con el diezmo preparaban, hermanos, las comidas en las fiestas solemnes. Y utilizaban todos delante de Dios. Por ejemplo, en este tiempo los diezmos presentaban no tan solamente en dinero. En ese tiempo no era ni billete ni existía. En ese tiempo presentaban, hermanos, por ejemplo, de una chacra sacaban 50 sacos de papa. ¿Cuántos sacos iba al tabernáculo de Dios? 5 sacos. Si cosecharan, hermanos, 100 sacos de maíz, ¿cuántos sacos de maíz llevaban al tabernáculo de Dios? 10 sacos. Se tenían, hermanos, 50 vacas. ¿Cuántas vacas tenía que ir a la casa de Dios? 5 vacas. Si tenía, hermanos, 200 ovejas, ¿cuántas ovejas tenían que destinar al tabernáculo de Dios? 20 ovejas. Ahora, ¿quién lleva eso? Ahora, ¿quién lleva eso? Por eso, hermanos, Dios mío, ahora vamos a hablar cosas más importantes que van a entender. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, en el tiempo del pueblo de Israel, el tiempo de la ley, era el diezmo, hermanos. Hemos dicho, el diezmo era obligatorio en el pueblo de Israel. Sumamente obligatorio. También de los diezmos atendían a los pobres, a las viudas, a los desamparados. Por ejemplo, yo me doy gracias a Dios para toda la iglesia, para que sepan, en esta iglesia, en esta congregación, no es como la gente que hablan. La gente de afuera hablan, la gente del mundo hablan, hasta los vueltos del evangelio hablan. Y muchas veces ustedes habrán escuchado que los pastores se enriquecen con el dinero,
se enriquecen con los diezmos. Para mí, moral en alto, digo 100% falso. Sepan ustedes, número uno, del diezmo es para los que trabajan aquí en el servicio del templo. Número dos, amados hermanos, ¿a cuántas ancianas por lo menos cada mes estamos entregando siquiera un granito de amor? Cada mes reciben su ayuda. Ahora estoy pensando, hermanos, tenemos ya esto, a la próxima ya inicia las clases. ¿Cuántos papás, cuántos mamás de repente tienen varios hijos, pero vienen a la escuela dominical? Esos niños quiero que reciban sus útiles escolares. ¿Y de dónde va a salir el dinero para ellos? De los diezmos. Para esos 50 y tantos ancianas de extrema pobreza, ¿de dónde va a salir los diezmos? O perdón, las ayudas del diezmo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Estás recibiendo de la fundación, hija? Por ejemplo, aquí nuestra hermanita, levántate, hija. Esta nuestra hermanita, miren, ella trabaja, no trabaja. Ella tiene esposo, le abandonó. Tiene sus hijos, no les recuerda. Del diezmo que tú das, también una ayuda, granito de amor llega a ellos, a la gente de extrema pobreza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y por eso me siento contento, agradecido. La gente hablará lo que le da la gana de hablar. Nuestra hermana es viuda. Ella no tiene trabajo. Ella no tiene negocio. De acá siempre nosotros cada mes recibe su granito de amor. Es de nuestros diezmos. Entonces, hermanos, cualquiera persona que habla, que diga que el pastor Paco se enriquece con los diezmos, para mí, que Dios le perdone. Pastor Paco no recolecta ese dinero. Pastor Paco ni siquiera toma ese dinero. Agradezco a Dios, moral en alto, Dios mío. Escuchen, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Por ejemplo, al construir este templo, ¿acaso no salió de los diezmos? Como dice la palabra, hermanos, en el tiempo antiguo había sido los diezmos para los levitas, había sido, hermano, para el mantenimiento del tabernáculo de Dios, había sido para la gente pobre, necesitada, extranjeros, huérfanos. Entonces, hermanos, Dios mío, ¿qué hacemos? Sacamos para sostenimiento ministerial, sacamos para atender a los pobres. La sobra, donde invertimos, en la construcción hemos invertido. Estamos. Ustedes, ¿cuántos de ustedes saben, hermanos? A la entrada del templo hay un gigante tanque enterrado. Ese se llama tanque de bomba. Mucho cuidado que reviente. Ese no es tanque de bomba. Ese se llama tanque de agua. ¿Cuánto cuesta ese tanque de agua? Dios amado. Ahorita eso lo está manteniendo hasta el 5.º piso. Pero aquí atrás falta. Allá ya tenemos para. Entonces, hermanos, de la sobra de nuestros diezmos también está invertido en eso. ¿Cuánto dice amén? Por ejemplo, nuestro canal de televisión no es tan solamente, hermanos, tiene pequeño ingreso, pero también de acá partimos para que también del diezmo sale para el mantenimiento del canal. Gracias a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Las sillas que está sentado. Claro, había ciertos hermanitos, hermanitas han donado siquiera una silla, 5 sillas, no sé cuántas sillas, pero la mayor tenemos más de 1,400 sillas. Esas sillas ahí están, pues, hermanos, nuestros diezmos también están ahí. A su nombre.
Por ejemplo, este piso que hermanos puesto, ¿quién ha regalado? ¿Ha salido de nuestros diezmos? Ahora, cuando algún día ya termina esto, se acaba esto, vamos a sacar, vamos a botar, y verdad vamos a colocar otro piso. ¿De dónde va a salir? De nuestros diezmos. A su nombre, a su gloria. Ahí trabaja diezmo y ofrendas. Por eso les digo, y no tan solamente eso, nosotros rendimos cuenta al Consejo Directivo Nacional, a una contadora. No hay hermanos. Por eso digo, gracias un día al pastor, al presidente del Consejo Directivo Nacional de nuestra organización. Dije, gracias pastor, con sabiduría usted ha creado eso. Entonces, hermanos, declaramos nosotros económicamente los gastos mensuales, no ni siquiera 10 centavos, si no haya salido con boleta de venta o con factura, para qué se ha comprado, para qué se ha gastado. Entonces, hermano, toditos rendimos cuenta. Y yo digo, gracias. Nadie me diga que Pastor Leoncio Paco tiene plata, Pastor Leoncio Paco tiene los diezmos. ¡Falso! Yo no tengo nada que ver con eso. Por algo tenemos un tesorero, por algo se gasta, por algo, hermano, hacemos balances. Gloria a Dios. Por eso digo, gracias a Dios. Dios nos tiene con sabiduría, con entendimiento. Para cuando la gente dice que los pastores se enriquecen con los diezmos, para mí 100% falso. Moral en alto, gloria a Dios. Está todo en orden, a su nombre, a su gloria. Por eso un día el Consejo Directivo Nacional me dijo, Pastor Leoncio, algún día el SONAT o cualquiera que intervenga a la iglesia no va a chocar contigo, va a chocar con nosotros, porque nosotros miramos todo el balance económico de su iglesia. Nada que ver usted, nosotros vamos a salir. Listo. Para mí, gozo y alegría, a su nombre. Dale un abrazo a tu hermano, dile, nuestros diezmos, ofrendas están bien administrados. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Algo importante de nuestro templo, ¿qué falta? Falta nuestro ascensor. Antes de la pantalla, antes de todo, hermanos, nuestro ascensor. Vamos a trabajar por nuestro ascensor. Pero el ascensor, ¿cuánto cuesta? Qué lindo, ¿no querrán subir en ascensor, bajar en ascensor? Claro, ya no va a estar bajando ya por las gradas. Si te agarra, ir al baño, más claro. Llegas a la puerta, machucas el botón, entras, adentro ya estás. Terminas de hacer tu pipí en el baño, sales, metes al ascensor y ya estás ahí, listo. ¿Queremos o no queremos? Pero cuesta. Año pasado nos ha cotizado 160,000. 160,000 nos ha cotizado. Pero como hemos hecho nuestro canal de televisión, Dios va a proveer. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, a su gloria. Bueno, algunos informes para que ustedes se den cuenta, es muy importante. ¿Por qué yo esconder toda esta cosa? ¿Por qué uno ocultar estas cosas? Si las cosas son transparentes, si las cosas son reales, ¿cuántos dicen amén? Gracias a Dios. En lo que dice la palabra, nosotros siempre cumplimos en el nombre de Jesús. Hasta el Señor que me tenga delante de ustedes, mi vida es transparente en el asunto administrativo, espiritual, material, económico. No tengo de qué acobardarme, no tengo de qué avergonzarme. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es. Por eso ese día yo les he enseñado, presentar a nuestros diezmos a Dios era nuestro amor como
le amamos a Dios. Quiero explicarles. Presten bastante atención. ¿Cómo es eso? Si yo amo a mi Padre, reconozco a mi Padre, a vuestro Padre, a vuestro Dios, reconozco. ¿La vida de quién es? ¿La vida me han dado mi papá, mi mamá? ¿O la vida me ha dado el Padre que está en los cielos? La vida que te dio a ti, ¿quién es? ¿Tu padre, tu madre? Dios. Él te dio la vida, Él me dio la vida. Si hoy día he trabajado, alguien me pagó, ¿agradezco a quién? Fuerte, ¿agradezco a quién? A Dios. Amados hermanos, si el Señor me ha dado un negocio, si el Señor me ha dado trabajo, si el Señor me ha dado vida, entonces, hermanos, mi agradecimiento, mi señal de agradecimiento, de amor, no me queda otra cosa. Cumplir, como dice, hermanos, la 10ª parte de la ganancia. Si Dios me ha bendecido 100 soles, saco mis 10 soles, presento mis 10 soles. Señor, gracias, tú me has dado trabajo, tú me has dado negocio, esta es mi ganancia. De mi ganancia, Señor, he sacado la 10ª parte. Esto es, Señor, para tu obra, para tu ministerio, para que la iglesia siga avanzando. Por ejemplo, el domingo antepasado yo les he dicho, al Estado peruano, ¿cuánto por ciento pagamos? Nuestro tributo 18 y a la iglesia ¿cuánto por ciento? 10% nada más. Al Estado 18%. ¿Quién va al mercado? Dice, por favor, Señor, dame un quintal de azúcar, pero no me cobres el 18%. ¿Quién dice? Usted calladito paga el 18%. Compra un zapato, 18%. Compre una camisa, 18%. Compra una falda, 18%. Compra azúcar o harina, aunque sea por kilos o por quintales, 18%. Si tienes carro, compras un galón de gasolina, 18%. Compras, hermano, gas, 18%. Ahí está. ¿Y quién dice eso? Eso dijo Señor. Al Señor, más ratito vamos a tocar todo eso. Al Señor le dijeron, Señor, ¿es bueno darle nuestro tributo a César? Y Jesús dijo, a ver, tráeme la moneda. Pidió una moneda. En ese tiempo ya existía moneda, pero no había billete. En la moneda dijo, ¿quién está? Imagen de quién está. Entonces dijeron, de César. Y Jesús fácilmente dijo, dale lo que es de César a César, lo que es de Dios a Dios. Ahí está claramente. A su nombre, a su gloria. Dale palmas a Cristo. Entonces, en ese tiempo presentaban los diezmos, mayormente era en producto. Ahora vamos a continuar. Rabia Gorungichichu. Rabia Rosbagi se coma aquí de Pergamán para su Huactaichi. ¿Estamos o no estamos? Gracias a Dios. A ver, vamos. ¿Dónde presentaban los israelitas sus diezmos? Aunque sea así, estás escribiendo, escríbelo. ¿Dónde presentaban los israelitas sus diezmos? Ahora los israelitas eran, hermanos, poquititos. ¿Cuántos israelitas salieron, hermanos, de Egipto? Más de 600,000 personas. No eran contadas las mujeres. A mi hermana Paulina no contaron, a mi hermana Eugenia no contaron, a mi hermana Dominga no contaron, a mi hermana ni a nadie ni le han contado. Mujeres no, ni siquiera en números parecían. Varones nomás, entonces habrán sido todos mexicanos machotes. A mujeres no les contaba. Varones nomás habían contado más de 600,000. Más eran mujeres que varones. Dios mío, es una larga historia conversar todo eso. A su nombre, a su gloria. Gracias al Señor. Dice,
Los israelitas depositaban sus diezmos en el alfolí, en el tabernáculo de Dios. Ojo, oído. El alfolí no era como lo que tenemos hoy en día en las iglesias o en las casas de oraciones. Nuestro alfolí de nosotros es como caballito de corrida de toro. En otras iglesias el alfolí es como huevo de toro. En otras iglesias tienen que salir, hermanos, con su alfolí pidiendo limosna. Suelta, suelta, suelta como el cofre. Cuando vayamos a ver el alfolí en el pueblo de Israel, no era un alfolí como tenemos. No era el alfolí, hermanos, ni un costal. El alfolí no era tampoco, hermanos, para caminar asiento por asiento pidiendo, hermanos, limosna. El alfolí era, hermanos, almacenes. Eran casas. Y hermanos, de antes les dije, si una persona sacaban, hermanos, trigo, 50 sacos de trigo, ¿cuántos sacos tenían que dirigir al tabernáculo? 5 sacos. ¿Y 5 sacos de trigo va a entrar acá? No es medio saco. Entonces eran almacenes. Y si de una chacra, ejemplo, sacaban, hermanos, 100 sacos de papa nomás, ¿cuántos sacos tenían que cargar al templo? Y 10 sacos de Dios santo. Entonces eran almacenes. Ahora escuchen un poquito para que saquen de las ideas. Por ejemplo, de Moab vino Noemí, Ruth, volvieron a Belén, a su tierra. Después de haber perdido, Noemí perdió el esposo, perdió sus 2 hijos, y Ruth era su nuera. Regresaron, llegaron, hermanos, a Belén. Y en Belén, hermanos, la casa de Noemí estaba arruinado, destejado, lleno de pasto, ratones o ratas correteando por acá, por allá, y una barbaridad, puerta caído todo. Llegaron ahí, arreglaron, y seguramente habrá sido tiempo de la cosecha. Ruth dijo a su suegra: mamita, hasta de hambre podemos morir. ¿Sabes qué vamos a hacer? Tú vayas arreglando la casa, yo ya también voy a ir a trabajar en la chacra. Y Ruth sale a la chacra. Era, dice, una tremenda chacra de trigo, y ya estaban cortando. Y hermanos, no era tan solamente 1 o 2 personas, por lo menos para mí siquiera unos 10 o 12 personas estaban cortando el trigo. Ruth llega al mayordomo, suplica: señor mayordomo, permítame trabajar en su chacra. Yo no quiero cortar el trigo, sino tan solamente las espigas que han caído quiero recoger. Y el mayordomo dijo: muy bien. ¿De quién era la chacra? Era de Boz, sobrino de Noemí. Entonces, hermanos, esta mujer, hermano, todo el día empezó el trabajo a las 8 o las 9 de la mañana. El mayordomo dijo: de esta chacra para allá no vas a pasar, ni allá no vas a pasar, ni tampoco allá no vas a pasar. Todo de acá, lo que están cortando por su atrasito, nomás síguelo recogiendo. Seguramente con su costalito, con su mantita, no sé, la mujercita empezó a recoger. Y todo el día, que sea 12 personas, esa chacra no han terminado de cortar trigo. ¿Era grande o era pequeño? Todo el día no han terminado. Hasta las 6 de la tarde no han terminado.
Entonces, ese nos hace ver, hermano, en ese tiempo sembraban trigo, cebada, papa, maíz, cualquier cosa, pero en inmensas chacras. Ahora nuestras chacras que miramos en Valle del Mantaro, ¿cuántos de ustedes tienen? Es como la palma de tu mano, chiquitito. 2, 3 pasos y ya estás en la orilla. Otros 2, 3 pasos y ya estás en la otra orilla. Se acabó. Pero en ese tiempo no. A ver, hermanos, Eliseo, perdón. Cuando ha sucedido Elías, ¿con cuántos bueyes estaba trabajando Eliseo? ¿Cuántos bueyes? ¿Cuántas yuntas? 12 yuntas de bueyes estaba trabajando. Estamos hablando de 24 toros. Con 24 toros estaba trabajando en una chacra, Dios mío. ¿Y esa chacra era grande o era pequeña? Entonces, de cada chacra, ¿cuánta cantidad de trigo recogían? ¿Cuánta cantidad de cebada recogían? ¿Cuánta cantidad de maíz recogían? ¿Cuánta cantidad de papas recogían? ¿Cuánta cantidad de productos recogían, amados hermanos? Entonces los diezmos que presentaban al tabernáculo no era pues poquitito, no era medio saquito, no era 20 choclitos, no era medio saquito de papa, gusanadito, no. Traían, hermanos, Dios mío, y los almacenes eran pues almacenes de veras la más grandes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Vamos, libro de Malaquías 3:10, ahora sí. Los demás textos esa vez sí hablamos. Libro de Malaquías capítulo 3, versículo 10. A ver, vamos a ponernos de pie todos en respeto, en reverencia a la palabra para leer la palabra. Libro de Malaquías capítulo 3, versículo 10. Siempre ese texto bíblico hasta de memoria sabe. Con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Vamos todos, ¿ya están? A la 1, a las 2 y a las 3. Traed, ¿dice o no dice? Wow, ¿a dónde se han ido? Hoy parece que en tu Biblia no existe Malaquías. Habrá salido de repente de viaje. Dios amado. Algunos están volando, creo. Bueno, vamos, ¿qué dice? Traed todos los diezmos, ¿a dónde? Al alfolí. Ojo, oído, escucha, ¿qué dice? Y haya alimento en mí. No dice que haya dinero en mi casa. Dice que haya alimento en mi casa. Y luego, ¿qué más dice? Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Ahora en segundo paso, ¿qué dice? O en el tercer paso. Si no os abriréis las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta qué? Ahora escuche. Otra cosa es leer como tractor viejo sin freno. Y otra cosa es leer con mucho entendimiento. Una vez más, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ese es el número 1. Ahora el número 2. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. El punto número 3 que dice: si no os abriréis las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Tomen asiento. Amados hermanos, hermanas, escuchen. Mucha gente dicen, algunos entran por redes sociales, encuentran allá donde dice que el diezmo era para el tiempo antiguo, que el diezmo era para el tiempo de la ley, el diezmo era para los israelitas, no en tiempo actual. Barbaridades. Ahora pregúntenme, la siembra lo que era en tiempo de israelitas, ¿esa siembra ahora existe o ya no existe?
Por ejemplo, en tiempo del pueblo de Israel sembraban papas, cebada, trigo, arroz, hermano, todo, hasta arroz, todo sembraban. Ahora en este tiempo se siembra o no se siembra. La lluvia caía en ese tiempo al pueblo de Israel, a la tierra de Israel, hermanos. Dios mío, la lluvia caía. En este tiempo esa lluvia sigue lloviendo o ya no llueve. Ahora, para que usted entienda, el tierra que produce, esa tierra, ¿quién ha hecho? ¿No es Dios? Génesis 1:1 que dice, hermanos, en el principio Dios creó los cielos, entonces la tierra es creado ¿por quién? Por Dios. En el libro de Génesis encontramos, hermanos, Dios ha provisto la lluvia. Y esa lluvia que ha llovido en tiempo del pueblo de Israel, ahora en este tiempo también llueve. Esa lluvia, hermanos, ¿quién proviene? China, Japón. Dios envía claramente. Cuando vayamos al libro de los Salmos dice, Dios ordena el tiempo, Dios ordena la lluvia. Entonces, hermanos, para mí presentar los diezmos, si yo amo a mi Padre, doy gracias, por ejemplo, el que saca producto de la tierra, porque ¿quién ha hecho esa tierra? Dios. ¿Quién ha enviado la lluvia? Dios. ¿Quién dio la fuerza al hombre? Dios. ¿Quién ha sembrado? El hombre. ¿Quién mandó producir? Dios, por su tierra y la lluvia. ¿Tengo derecho de dar a mi Padre o no tengo derecho de dar a mi Padre? Mi señal de agradecimiento a mi Padre, ¿doy o no lo doy? A su nombre. Si me están entendiendo, dale palmas a Cristo. Dios dijo, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ya les he dicho, ese alimento de la casa de Dios era para los levitas, para los que trabajan en las cosas de Dios, para los sacerdotes de aquel tiempo. Ahora, enseguida dice, hermanos, también, hermanos, ¿para quién era? Para el sostenimiento del tabernáculo de Dios, del templo de Dios. Ahora también igualito. Era también los diezmos ¿para quién? Para los pobres, para las viudas, para los huérfanos. Entonces, hermanos, ¿cómo voy a privar esto? ¿Cómo puedo negar esto? Ahora, para que usted me entienda, el Dios Todopoderoso, hermanos, ¿existe o ya no existe? Vamos, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, de repente ya es finado. ¿Existe o no existe? Entonces, si era el mandamiento de Dios, la ordenanza de Dios, ¿cómo yo pudiera poder, hermanos, caducarle? La ley el mandamiento de Dios en tiempo de la ley y ahora el Nuevo Testamento que tenemos, para mí, la ley es la ley en el tiempo de gracia que vivimos ahora. Lo que el Señor Jesús ha dado todo, tampoco no se cambia. Para mí, el antiguo, el nuevo, para mí son iguales. ¿Por qué? Es palabra de Dios. ¿Por qué? Es la ordenanza de Dios. ¿Por qué? Es el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Es la regla de Dios. Entonces, para mí no se ha cambiado nada. Sigo adelante en el nombre de Jesús. A su nombre, a su gloria. Y luego que dice que haya alimento en mi casa. Y luego dice todavía, probadme en esto. Probadme en esto. Si hubiera sido para el tiempo de la ley, esa palabrita, si hay varios profesionales aquí hoy esta mañana, si me pueden entender, si hubiera sido para el tiempo de la ley, esa palabrita, probadme, ya no hubiera dicho probadme, hubiera dicho probaron. ¿Me están escuchando? Hubieran dicho, si el diezmo hubiera sido para el tiempo del pueblo de Israel, nomás hubiera dicho esa palabrita, hubiera dicho probaron. Pero ahora dice probadme. Esa palabra probadme, ¿en qué tiempo está? Presente, pasado, presente, futuro. ¿En qué tiempo está? Presente.
actual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si hubiera sido pasado, esa palabrita hubiera dicho probaron. El pueblo de Israel trajeron sus diezmos y probaron a Dios, hubiera dicho. Entonces hubiera dicho yo también, no, ha sido verdad pasado. Pero ahí está hablando en forma presente. Probadme. Para mañana, probadme. Para pasado mañana, probadme. Pasan 10, 20 años, probadme. A su nombre, a su gloria. ¿Estamos o no estamos? Dale palmas a Jesús. Dios mío. Probadme ahora, dice todavía. En esto. ¿Quién dice? Jehová de los. Y luego también en el segundo paso dice: si no os abriré las ventanas del cielo. Si hubiera sido pasado, hubiera dicho Dios había abierto las ventanas del cielo. Pero ahora está diciendo abriré. Presente, presente. Abriré las ventanas del cielo. A su nombre. Entiéndanlo bien eso. No dice de un solo cielo, de los. ¿Cuántos cielos hay? Vamos, ¿cuántos cielos hay? 3 cielos. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. ¿Están escuchando? Hasta 3 niveles hay cielo. ¿En qué cielo está Dios? En el tercer cielo. ¿Causa chascan que chicho? Echa lápiz con un quichicho. Lápiz con rosa. Winco. Causa chascan que chicho. Echa ham con lápiz con un quichicho. Causa chascan que chicho. Echa ham con lápiz loco con un quichicho. Gloria a Jesús, a su nombre. A su gloria, despierto en el amor de Cristo. Gracias a Dios. Algo está hablando, hermano, esta palabra para mí, Malaquías 3:10 está hablando en forma presente. Tampoco no dice, hermanos, un poquito regresando, no dice también, hermano, ahí dice claro, traed todos los diezmos. Si no hubiera dicho, trajeron los diezmos. Probaron a Dios. Dios había abierto los cielos. Eso sí era en tiempo pasado. Pero ahorita para mí está hablando en tiempo presente, donde dice traed los diezmos al folí. ¿En qué tiempo está hablando? Presente. Actual está hablando. Rabia cuichipas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y probadme ahora, dice. Esa palabrita probadme también está hablando en forma presente. Si no hubiera dicho probaron. Y luego también, hermanos, cuando dice en el segundo paso dice, hermanos, y abriré las ventanas del cielo. Si hubiera sido en tiempo pasado para el pueblo de Israel nomás, entonces hubiera dicho, Dios abrió los cielos, las ventanas del cielo. Había abierto, no sé, pero ahí dice, abriré, presente, a su nombre. Que nadie no nos engañe. Y luego dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre. En el versículo 11, ¿qué dice? Lee, versículo 11, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver, quiero escuchar. Reprenderé. No dice, hermanos, Dios había reprendido al devorador. No dice. Si hubiera dicho Dios había reprendido al devorador, ahí sí hubiéramos dicho verdad. Y pasado, pues, ya pasó. Pero ahí está hablando, reprenderé, es tiempo presente al devorador. Dice, hermanos, está actual. El próximo año sigue actuando. Próximo año sigue actuando. De acá a 4 o 5 años sigue actuando. Esa palabra en tiempo presente, no está en tiempo pasado. A su nombre, a su gloria. Dios amado, se me están entendiendo, Dios mío. En el versículo 11 dice,
reprenderé al devorador. ¿Qué es devorador? ¿Qué devora a la papa? Vamos, ¿qué devora a la papa? La gusanera. Dios mío. En ese tiempo, hermanos, no había. ¿Qué son los remedios para la gusanera de la papa? ¿Cómo se llama? Los insecticidas, ¿ya? La gusanera, no sé cómo se llama. No existía en ese tiempo todas esas químicas, medicinas, no existía. Siembra natural. Dios dice, cuando aparece la gusanera, yo voy a reprender. Al maíz, ¿qué cosa come? El loto oscuro. Cuando zafa Choclo dice, loto oscuro camina todo machote, grandazo todavía. Eso lo vas a recoger y te vas a hacer tu chicharrón, ¿ya? Pero cuando no hay choclo, ¿cómo anda loto oscuro? Triste. Para el trigo, para la cebada, ¿qué viene? La roya, creo, ¿no? La polilla. Miren. Pero Dios dijo, yo reprenderé. A su nombre, a su gloria. Hoy mira, amados hermanos, cómo Dios está diciendo, hermanos, traed los diezmos al alfolí, probadme en esto, yo abriré las ventanas de los cielos. En el versículo 11 dice, al devorador yo lo reprenderé, a la helada también yo lo voy a hacer pasar. Ahora, ¿quién recuerda de Dios? ¿Nuestros amigos católicos recuerdan de Dios? Nada. Más bien ellos están pensando, hermanos, sacar producto nada más. Dios mío, miren, entiendan. Pero Dios, ¿qué cosa pide? Que cumplamos con los diezmos. A su nombre, a su gloria, en el nombre de Jesucristo. Libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1 y versículo 10 y versículo 11. ¿En qué tiempo está hablando? Vamos, ¿en qué tiempo está hablando? Ese no está hablando en el tiempo pasado, eso está hablando en tiempo presente al futuro. Cualquiera persona que te diga, entienda bien ese texto bíblico. Este no está hablando en tiempo pasado, esto está hablando en tiempo presente. Esto en pleno ejercicio hasta que Cristo venga. A su nombre, a su gloria. Si a nadie sembraran, y a nadie trabajaran, y a nadie ganaran, ahí se diría, eso era para el tiempo presente. Ahora quién siembra, ahora quién gana, ahora quién trabaja. Nadie, ahí sí otra cosa. Todos sembramos, todos trabajamos, todos cosechamos, todos hacemos negocio, todos hacemos todo, pero el Señor quiere que seamos fieles. A su nombre, a su gloria. Dale un abrazo a tu hermano, dile, ¿estás cumpliendo con tu diezmo? Pregúntale mientras que tomo mi agüita, no los voy a ver. ¿Qué te ha dicho? ¿Suacuchani me ha dicho? Miren. ¿Hay suas o no hay suas? No hay que robar. Hay que cumplir. Hay que estar al pie de la letra. Hasta aquí no has hecho, diga, ahora sí voy a cumplir. Escuchen, hermanos y hermanas. En nuestro medio, ¿cuántos pobres? ¿Cuántos necesitados? Por ejemplo, aquí estamos viendo nuestra hermanito con sonda todo. Queremos ayudarle. Pero para eso necesitamos. ¿Estamos o no estamos? Amados hermanos, amadas hermanas, no es por el pastor Paco lo que quiere, sino lo que la palabra dice.
si todos cumpliéramos al pie de la letra, amados hermanos, tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos muchos pobres que atender. Tenemos a muchas vidas que llegar. Pasan menos de una semana. Antes de 25 de diciembre, casi en el 25 de diciembre, con la hermana Yubana, con todo, llegamos hermanos allá en Miluchaca. Ya los he contado, a un cieguito. No miran los dos ojos, joven. Tendrá pues a más 50, 55 años. Tenía dos hijitas. Ni siquiera sabía, pero la hermana Yubana sabía. Les habrá contado a ellos. A esas dos hijitas, su propia mamá quería vender. A esas dos hijitas, su propia, por razón que el hombre vuelto ciego, mamá quería vender las dos hijitas. Como ya lo había abandonado, ya lo había dejado, ya no sé qué tiempo habrá sido. Pero hace cieguito había conseguido otra esposa, otra pareja, perdón. Pero esa pareja era más buena, de pese que del lugar reclamó a esas dos hijas. Reclamó a sus dos entenadas y lo tienen como a su hija. Ese varón me llamó, me dijo: papá, no se olviden de mí. Pastor, ayúdame. Y yo le dije: ¿tienes terreno propio, papá? Si tengo 100 metros cuadrados de terrenito que me han regalado, tengo. Ahí vamos a construir tu casita, le dije. A esa clase de persona hay que atender. ¿Cuántos dicen amén? Basta que tenga su terrenito. No haremos un edificio, haremos una casita donde puede albergarse, donde puede vivir. ¿Estamos o no estamos? ¿Podemos o no podemos? ¿Acaso no va a salir de nuestro diezmo? Va a salir también de nuestro diezmo. ¿Acaso no va a salir de nuestra ofrenda? Va a salir también de nuestra ofrenda. Su nombre. Yaquishachu, cosishachu. Amados hermanos, ¿verdad? Cuántas cosas, cuánta gente necesita atenderle, necesita ayudarle. Para eso son nuestros diezmos. Sabemos muy bien, dice hermanos, este diezmo para mí, perdón, esta ordenanza que el profeta Malaquías, por la boca del profeta Malaquías, Dios habló, no es para mí tiempo pasado, es tiempo presente, es tiempo actual. Que Dios bendiga. ¿Estamos? Dale un abrazo a tu hermano, dile: está muy bien. ¿Y qué dice todavía en el versículo 11? Reprenderé también. No dice, hermanos, reprendió. Cuando hubiera dicho reprendió, en ese tiempo habrá reprendido, hubiéramos dicho. Pero acá dice, hermanos, para todo el tiempo de presente a fin, dice: reprenderé también, Dios santo, por vosotros al devorador. Por vosotros va a reprender. Y luego dice: y no os destruirá el fruto de la tierra, el fruto de vuestro vid en el campo. El campo no será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hay todavía la mala idea por ahí ahorita. Pastor, eso era para el tiempo de la ley. Ahora sácame textos bíblicos en tiempo de gracia. ¿Dónde dice? Eso es lo que dicen los cabezones. Ahora que nos diga, a ver, en tiempo de gracia, ¿dónde dice actual? En el tiempo de Jesús. Jesús no habló de diezmo. Para los rojos no habló diezmo. Para mí sí habló. A su nombre, a su gloria. Todos digan conmigo: diezmo en el Nuevo Testamento. Dice, hermanos, una de las preguntas más importantes que hicieron los fariseos: ¿a quién? A Jesús. Y Jesús respondió a los fariseos de esta manera: ¿por qué me preguntáis
¿O las preguntas por qué me hacen de tal manera? Para tentarles. Libro de San Lucas, capítulo 20, versículo 22. Libro de San Lucas, capítulo 20, versículo 22. ¿Qué dice? Libro de San Lucas 20, 22. ¿Ya lo tienen? Es una pregunta que le hacen a Jesús. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Para que ustedes me entiendan, están preguntando a Jesús, maestro, le están diciendo, maestro, ¿qué te parece? ¿Ahora podemos dar todavía tributo a César o ya no podemos darle? ¿Es bueno dar tributo, pagar el impuesto, el tributo a César o no? Porque en ese tiempo el tributo era fuerte. Para que ustedes me entiendan, ahí cito nomás un ratito, hermanos. Aunque la hora ya estamos sobre la hora, pero no se preocupen. ¿Sabes qué ha pasado? ¿Quieren escuchar bien? Señor Jesús y Pedro cruzaron el mar o el lago. Llegaron al frente. ¿Cómo se llama ese pueblo? Creo que es Capernaum. Llegó. Entraron a la sinagoga Jesús y Pedro. Y un publicano, un cobrador de impuestos, de tributos, le acercó a Jesús. Señor, usted es viajero. Usted ha venido de otro lado. Paga el tributo. Pedro también estaba al lado de Jesús. Y a Jesús le dice a Pedro, ¿tienes algo? Cero. Bolsillo silbando. No estaba Judas ahí. Judas era el tesorero. No hay Judas. Entonces dice, hermanos, seguramente Jesús le dijo al cobrador del impuesto del tributo, espéranos un ratito, aunque ya prestaremos, sacaremos del banco, no sé qué haremos. Espéranos, te vamos a pagar. Señor Jesús. Y a Pedro le dice, Pedrito, nos está cobrando tributo tanto de ti, ándate a la playa. Pedro dice, ¿para qué? Anda nomás. ¿Tienes anzuelo? Sí. Como era pescador, estaré con su anzuelo. ¿Ah? Ándate, hijo, vaya a pescar. El primer pez que agarre el anzuelo, lo sacas, abres la boca, ahí vas a encontrar. Pero Pedro obediente. ¿Qué tal yo le digo al hermano Emilio, le digo, hermanito, váyate al mercado central, buscas un pescado más grande, antes de comprar, abre la boca y lo vas a encontrar una dracma que tiene una moneda, una dracma que tiene valor de 2 dracmas, vas a encontrar en la boca del pescado. Seguramente él se me va a reír. ¿Estás loco, pastor? ¿Qué cosa? ¿Dónde pescado come plata? Es igualito, Jesús ha dicho, vaya. Pedro se fue, pues, obediente se fue. Llegó a la playa, seguramente preparó su anzuelito. Y hermanos, tremendo anzuelo. He visto alguna vez en el mar pescar eso. Agarran así, lo botan, se va lejos, porque con un tremendo plomo es. Cuando está Pedro ahí, el pez que comió movió, pero ya está jalando el pez. Pedro jala, un pescado grande sacó. Abrió la boca, ahí estaba una moneda valor de 2 dracmas. Pero el pescado, ¿cómo? Ese pescado estaba comiendo moneda, ¿qué cosa? Lo sacó. No sé si el pescado habrá llevado, habrá vendido, habrá regalado, no sé qué habrá hecho. Volvió,
A Jesús llegó y a Jesús le dijo: maestro, ya está, ¿cierto? Exactito, acá está 2 dracmas. Anda, paga nuestro tributo. Va al que cobra el tributo, se acercó, le digo: acá está, señor, el tributo, cóbrese. A su nombre, a su gloria. Algo maravilloso. ¿Cuánto dicen amén? Algo glorioso. Entonces, en ese tiempo, el cobrar el tributo, el impuesto, no era sencillo, era fuertísimo. El imperio de Roma, las autoridades de aquel tiempo, se lucraban, se beneficiaban, hermanos, de los tributos. Uy, es una larga historia que hablar todo eso. Ahora, cuando seguimos, ¿qué dice? Versículo 23. Ahí nomás con ese texto bíblico seguramente nos quedamos. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentéis? Jesús dice: ¿por qué me hacen esa pregunta a mí? ¿Por qué me dicen de esa manera? La respuesta de Jesús en el versículo 24. En el versículo 24 dice: mostradme la moneda. ¿Dice o no dice? Pastor Paco había venido sin moneda. ¿Quién le presta un sol de moneda? A ver, 5 soles, 1 sol, 2 soles. Apúrense, apúrense, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí está. Ay, gracias, papá. Dios santo. Entonces Jesús tampoco no saca de su bolsillo. Alguien le dice: hoy sácame la moneda. Alguien sacó. ¿Y qué dijo Jesús? Vamos, ¿qué dijo? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen de la inscripción? ¿Imagen de quién está en esta moneda? Dijo. Por ejemplo, acá en nuestra moneda, ¿imagen de quién está? Hay un escudo peruano. Es de nuestra nación, porque somos peruanos. Igualito dijo, Señor Jesús dijo: muéstrame la inscripción. Él respondiendo dijeron: de César. Y ahora Jesús, ¿qué le dice? Versículo 25. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César. Y luego, ¿qué más enseguida que dice? Claramente está diciendo 2 rubros importantes. El impuesto que ustedes pagan al César, paga nomás el impuesto. Dale nomás. Pero lo que es de Dios, dale a. Entonces, ahorita, hermanos, esto, cuando dijo Dios, dale a Dios lo que es de Dios, dale a Dios, ¿a qué se está refiriendo? Vamos, ¿a qué está refiriendo? ¿No es el diezmo? No es que, hermanos, el diezmo, lo que es de Dios, dale a Dios. Lo que es de César, dale a César. Seguramente cuando tratamos de entender positivamente estos 2 pasajes claras y concretas, o esas 2 palabras, amados hermanos, cuando dijo lo que es de César, dale a César, ya está diciendo claramente: el impuesto, el tributo, no sé cuánto %, páguenle. El autovalor de la casa, paguen. De la luz, paguen. Del teléfono, paguen. Del agua, paguen. El EGB del 18%, paguen. Está diciendo claramente, con una sola palabra: lo que es de César, páguenlo. Lo que es de Dios, dale a Dios. ¿Cuánto le corresponde a Dios? Dale. Con una sola palabra, lo que es de Dios ya se sabe. ¿Cuál es a Dios? Se le da. Está hablando de moneda, está hablando de dinero, de dar está hablando. Entonces, ¿por qué, hermanos, vamos a tambalear? Felicitaciones a todos los hermanos, hermanas, varones, mujeres que cumplen fiel con su mayordomía. Porque aunque nosotros decimos mayordomía al diezmo, a la ofrenda y a la primicia, porque les digo, hermanos, gracias a esos varones, a esas mujeres que cumplen al pie de la letra con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus primicias. Dios los bendiga. Dios los bendiga, porque amas a Dios. Si no amaras, es otra cosa. Porque yo amo a Dios,
cumplo con mis deberes, porque hermanos, el Dios me dio la vida, Dios me lo sacó de la muerte, de la condenación, del fracaso, de la vergüenza, de la borrachera, de la inmundicia, para que hoy en día esté frente a ustedes. Mi gran agradecimiento, dar el 10%, ¿para qué? Para que la obra de Dios siga avanzando, para que la obra del Señor siga extendiendo a su nombre, a su gloria. Ahí nos quedamos. ¿Estamos de acuerdo? El próximo domingo continuamos con la última parte. La última parte vamos a ver en el tiempo de los apóstoles. Por ahí muchos dicen, hermanos, en el tiempo de los apóstoles ya no hay diezmo. A ver, para ellos no hay diezmo, pero para mí en el Nuevo Testamento, en el tiempo de los apóstoles, habla también de los diezmos. Gloria sea el nombre de Cristo. Pongámonos de pie. Gracias al Señor. Todos digan gracias a Jesús. Oremos. Gracias, Padre. Todo levante su manito. Gracias, Padre. Gracias, amado Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo. Ayúdanos a entender. Ayúdanos cada día saber de tus grandes bendiciones. Padre amado, fuerte Padre Santo, estas palabras me hacen entender, estas palabras me hacen comprender, Padre Santo, cuánto nos amas y nos das todo, y cuánto debemos amarte, Señor Jesús, con nuestro trabajo, con nuestra fuerza, con nuestro alma y mente delante de ti, Padre. Señor Jesús, yo te doy las gracias. Padre Celestial, yo te doy las gracias. Ayúdame a creer. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a participar de las grandes bendiciones. Padre amado, Padre Santo, te doy gracias. Por estas causas tengo dolores, tengo enfermedades. Por estas cosas que no he cumplido, no tengo suficiente fe. Perdóname, Jesús. Perdóname, Señor. Todas estas cosas influencian mi vida. Todas estas cosas perturban mi alma. Todas estas cosas me traen flaqueza espiritual. Y yo te doy gracias, Jesús. Yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias, amado Jesús. A esta hora de la mañana vengo a tus pies. Perdóname, Jesús. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios Todopoderoso, de mi incredulidad, de mi dureza de corazón, de toda perversidad. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Espíritu Santo. Grandemente gracias. Te ruego, Señor. Te ruego, Padre, rompe toda esa cadena de maldiciones. Rompe toda esa cadena de problemas, dificultades. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, toda clase de tormentos, toda clase de dudas, toda clase de incredulidades, hecho fuera. Poder en la sangre de Jesús. Suelta. Deja libre este pueblo. Deja libre esta iglesia. Bajo la honra y gloria, poder y autoridad. Eterno Jesús. Soberano Dios. Maravilloso Señor. Eterno Jesús. Gracias, Padre. Gracias, amado.
Gracias, bendito. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu.